Muy buenos días, bienvenidos a nuestra lectura del libro El Mindset, la actitud del éxito. Para eso tenemos a nuestra querida amiga Olga Blanco. Bienvenida, Olguita, a nuestra lectura. Gracias, Joa. Muy buenos días para todos. Siempre he tratado de mantenerme cualificado. Dice, estos hombres, como los alumnos de Hong Kong con mentalidad de crecimiento, no dejaron nunca de asistir al curso complementario. Los directores ejecutivos se enfrentan a otro dilema. Pueden elegir estrategias a corto plazo que estimulen las acciones de la empresa y convertirse así en héroes salvadores. O pueden trabajar en mejoras a largo plazo, arriesgándose a la desaprobación de Wall Street al tiempo que construyen cimientos firmes para la salud y el crecimiento de la empresa. Albert Dunlap, un hombre que confesó ser de mentalidad fija, fue contratado para reflotar Zumbeam. Escogió la estrategia a corto plazo de parecer un héroe a los ojos de Wall Street. Las acciones subieron como la espuma, pero la empresa se hundió. Lon Gerstner, de mentalidad de crecimiento pública y confesa, fue llamado para sacar a IBM del beige cuando emprendió la enorme tarea de reajustar la cultura y las políticas de la empresa. Los precios de las acciones se congelaron y Wall Street se burló. Lo llamaron fracasado. Sin embargo, pocos años después, IBM era de nuevo la empresa líder de su sector. Desarrollarse. La gente con mentalidad de crecimiento no solo busca los desafíos, se crece ante ellos. Cuanto mayor sea el reto, tanto más se supera. Cuanto mayor sea el reto, tanto más se supera. Y no hay lugar mejor para ver esto nítidamente que el mundo de los deportes. Mia Hamm, la mejor jugadora de fútbol europeo de su época, lo dice directamente. Durante toda mi vida he preferido ser una mala jugadora, es decir, he preferido medirme con jugadores de mayor edad, más grandes, más dotados, más experimentados, en pocas palabras, mejores que yo. Al principio jugaba con su hermano mayor. Luego, a los 10 años de edad, se apuntó al equipo de chicos de 11 años. Entonces se metió de cabeza en el equipo número 1 de los Estados Unidos. Todos los días intentaba estar a la altura de su juego y mejoraba más deprisa de lo que nunca soñé que fuese posible. Patricia Miranda era una adolescente regordeta y nada deportista que deseaba dedicarse a la lucha libre. Después de una gran derrota sobre el tatamí, le dijeron, das risa. Al principio lloró, pero luego eso hizo que me decidiese de veras. Yo tenía que seguir y quería saber si el esfuerzo, la concentración, la creencia y el entrenamiento podrían legitimarme como luchador. ¿De dónde sacó esa determinación? Miranda creció desprovista de estímulo alguno, pero cuando su madre murió de aneurisma a los 40 años, ella, que entonces tenía 10, sacó la siguiente conclusión. Cuando estés echada en tu lecho de muerte, una de las mejores cosas que puedes decir es, me he explorado a mí misma de verdad. Ese lema se me quedó grabado a fuego cuando murió mi madre. Si eres de los que van por la vida haciendo solo las cosas que les resultan fáciles, debería darte vergüenza. De manera que cuando la lucha se convirtió en un reto, ella estaba preparada para afrontarlo. Su esfuerzo rindió sus frutos. A los 24 años de edad, Miranda fue quien rió la última.
consiguió calificarse para su grupo de peso en el equipo olímpico de lucha de los Estados Unidos y volvió a casa desde Atenas con una medalla de bronce. ¿Qué fue lo siguiente? La Facultad de Derecho de Yale. La gente la presionaba para que permaneciera en la cumbre donde estaba, pero Miranda creyó que era más interesante volver a empezar desde abajo y ver hasta dónde podría llegar esta vez. Desarrollarse más allá de lo que es posible. En ocasiones, la gente con mentalidad de crecimiento se cree tanto que consigue lo imposible. En 1995, el actor Christopher Reeve se cayó de un caballo, se rompió el cuello, la médula espinal se separó del cerebro y él quedó completamente paralizado desde el cuello para abajo. La ciencia médica le dijo: lo lamentamos mucho, no hay nada que hacer. Sin embargo, Reed comenzó un programa muy exigente de ejercicios que consistía en mover todas las partes de su paralizado cuerpo con ayuda de estimulación eléctrica. ¿Por qué no podría aprender a moverse otra vez? ¿Por qué no podría su cerebro enviar de nuevo órdenes a su cuerpo? Los médicos le advirtieron sobre lo que se llama fase de negación. Ya lo habían visto antes en casos parecidos y se encaminaba irremediablemente hacia una gran decepción. Ya habían visto eso antes y era una mala señal para su adaptación. Pero Reed tenía mucho tiempo libre y nada que perder. ¿Acaso tenía algo mejor que hacer? 5 años después, comenzó a recuperar el movimiento. Al principio en las manos, luego en los brazos, después en las piernas y finalmente en el torso. Estaba lejos de haberse curado, pero los escáneres cerebrales mostraban que su cerebro estaba mandando otra vez señales a su cuerpo y que su cuerpo respondía a ellas. Christopher Reeve no solo superó su incapacidad, su determinación también sirvió para romper los esquemas de la ciencia en lo que respecta al sistema nervioso y a su potencial de recuperación. Al hacerlo, abrió una vía totalmente nueva para la investigación y devolvió la esperanza a quienes padecen lesiones en la médula espinal. Apostar sobre seguro. Está claro que la gente con mentalidad de crecimiento se crece ante las dificultades. Está claro que la gente con mentalidad de crecimiento se crece ante las dificultades. Y cuando se crece la gente de mentalidad fija, cuando los objetivos están al alcance de la mano, cuando se saben capaces, si las cosas se ponen demasiado desafiantes, cuando no se sienten listos ni talentosos, pierden el interés. Repito esta parte. Está claro que la gente con mentalidad de crecimiento se crece ante las dificultades. ¿Y cuándo se crece la gente de mentalidad fija? Cuando los objetivos están al alcance de la mano, cuando se saben capaces. Si las cosas se ponen demasiado desafiantes, cuando no se sienten listos ni talentosos, pierden el interés. Observé cómo sucedía esto cuando hacíamos un seguimiento a los alumnos de un curso preparatorio medicina a lo largo de su primer semestre de química. Para muchos toda su vida estaba enfocada hacia ese objetivo, llegar a ser médico. Y el curso preparatorio es donde se decide quién puede llegar a conseguirlo. Además, es un curso dificilísimo. La nota media es un 6, incluso para alumnos que rara vez han visto nada más bajo que un 9. La mayoría de los estudiantes comenzaron muy motivados. Aún así, algo ocurrió durante el semestre. Los de mentalidad fija
Mantuvieron el interés solamente cuando les iban bien inmediatamente. Los que encontraron difícil la asignatura perdieron el interés y la asignatura dejó de gustarles. Si no hacían gala de su inteligencia, no podían disfrutar. Uno de los alumnos dijo: cuanto más difícil se pone, tanto más tengo que forzarme para leer el libro y estudiar para los exámenes. Antes me gustaba mucho la química, pero ahora cada vez que pienso en ella, me duele el estómago. Como contraste, los alumnos con mentalidad de crecimiento siguieron mostrando el mismo nivel alto de interés, incluso cuando el trabajo se tornaba desafiante. Para mí es mucho más difícil de lo que creía, pero esto es lo que quiero hacer. Así que eso hace que me decida más aún. Cuando me dicen que no puedo hacer algo, eso me empuja aún más a hacerlo. El desafío y el interés iban de la mano. Vimos lo mismo en alumnos más jóvenes. Les dimos a niños de quinto curso, 11 años, algunos rompecabezas interesantes que les gustaron a todos. Pero cuando se los pusimos más difíciles, los niños de mentalidad fija mostraron una gran caída en su nivel de disfrute. También cambiaron de idea acerca de llevarse algunos a casa para practicar. No hace falta, ya los tengo. Fue la mentirijilla que nos dijo un niño. De hecho, querían huir de ellos a toda prisa. Ocurrió lo mismo con los niños a los que se les daba muy bien resolver rompecabezas. Tener talento para los rompecabezas no evitó ese descenso en el interés. Por el contrario, los niños con mentalidad de crecimiento no podían apartarse de los más difíciles. Esos eran sus favoritos y los que querían llevarse a casa. Un niño nos preguntó: ¿podrías apuntarme el nombre para que mi madre me compre más cuando se acaben estos? No hace mucho leí con gran interés la historia de Marina Seminova, la gran bailarina y profesora rusa, que inventó una forma nueva de seleccionar a sus alumnos. Era un test de mentalidad muy ingenioso. Así lo contó una de sus antiguas alumnas. Sus alumnos tienen que sobrevivir a un periodo de prueba en el que ella observa cómo reaccionas ante las alabanzas y las correcciones. Se considera que están a la altura aquellos que se muestran más receptivos ante las correcciones. Dicho de otra forma, Semyonova separaba a aquellos que se entusiasmaban con lo fácil, con lo que ya dominaban, de aquellos que se entusiasmaban con lo difícil. No olvidaré nunca la primera vez que me oí a mí misma decir: es difícil y es divertido. En ese momento supe que estaba cambiando de mentalidad. Es difícil y es divertido. ¿Cuándo te sientes inteligente? ¿Cuando eres infalible o cuando aprendes? ¿Cuándo te sientes inteligente? ¿Cuando eres infalible o cuando aprendes? La trama está a punto de complicarse, porque para la mentalidad fija no basta solamente con tener éxito, no basta con parecer inteligente y talentoso. Tienes que ser infalible y tienes que serlo de inmediatamente. A varias personas, desde niños en edad escolar hasta adultos jóvenes, les hicimos esta pregunta: ¿cuándo te sientes inteligente? Las diferencias fueron impresionantes. La gente de mentalidad fija dijo: cuando no cometo ningún error, cuando termino algo deprisa y está perfecto, cuando me resulta fácil algo que los demás no pueden hacer. Se trata de ser perfecto ahora mismo. Sin embargo, las respuestas de la gente con mentalidad de crecimiento fueron: cuando algo es realmente difícil y lo intento con todas mis fuerzas y puedo hacer algo que antes no podía hacer. Segundo, cuando trabajo en algo mucho tiempo y empiezo a entenderlo. Para ellos, el
punto no está en la perfección inmediata, sino en aprender algo con el tiempo, enfrentarse a los desafíos y hacer progresos. Dice, a varias personas de niños en edad escolar hasta adultos jóvenes les hicimos esta pregunta: ¿cuándo te sientes inteligente? Las diferencias fueron impresionantes. La gente de mentalidad fija dijo, cuando no cometo ningún error, cuando termino algo deprisa y está perfecto, cuando me resulta fácil algo que los demás no pueden hacer. Se trata de ser perfecto ahora mismo. Sin embargo, las respuestas de la gente con mentalidad de crecimiento fueron: cuando algo es realmente difícil y lo intento con todas mis fuerzas y puedo hacer algo que antes no podía hacer. Cuando trabajo en algo mucho tiempo y empiezo a entenderlo. Para ellos el punto no está en la perfección inmediata, sino en aprender algo con el tiempo, enfrentarse a los desafíos y hacer progresos. Si tienes la capacidad, ¿para qué necesitas aprender? En realidad, la gente de mentalidad fija espera que la capacidad aparezca por sí misma antes de que tenga lugar aprendizaje alguno. En definitiva, si la tienes, la tienes. Y si no la tienes, no la tienes. Veo esta forma de pensar constantemente. En realidad, la gente de mentalidad fija espera que la capacidad aparezca por sí misma antes de que tenga lugar aprendizaje alguno. En definitiva, si la tienes, la tienes. Y si no la tienes, no la tienes. Veo esta forma de pensar constantemente. De todos los candidatos de todo el mundo, mi departamento de la Universidad de Columbia admite únicamente a 6 nuevos alumnos graduados al año. Todos ellos tienen notas asombrosas, casi perfectas, y recomendaciones entusiastas de eminentes académicos. Además, a todos ellos los cortejan las mejores facultades de posgrado. A algunos les basta un día para sentirse como unos completos impostores. Ayer eran unos figuras, hoy son un fracaso. Ayer eran unos figuras, hoy son un fracaso. Esto es lo que pasa. Miran la lista de profesores auxiliares con nuestra larga lista de publicaciones. Y luego miran la de alumnos avanzados que ya publican artículos y postulan para importantes becas. ¡Ay, Dios! Yo no puedo hacer esto, piensan. Saben hacer exámenes y sacar sobresalientes, pero no saben hacer eso. Todavía. Se olvidan del todavía. ¿Acaso no es para eso, para lo que están las escuelas? ¿Para enseñar? Ellos están allí para aprender, no porque ya lo sepan todo. Me pregunto si fue eso lo que les sucedió a Janet Cook y Stephen Glass. Los dos eran jóvenes periodistas que subieron rápidamente a la cima con artículos inventados. Cook ganó un premio Pulitzer por sus artículos en el Washington Post sobre un niño de 8 años que era drogadicto. El niño no existía y a ella la despojaron del premio cuando se descubrió. Glass era el chico listo de The New Republic y parecía que tenía historias y fuentes con las que los periodistas solo pueden soñar. Pero ni las fuentes ni las historias eran ciertas. ¿Tenía que ser los mejores desde el principio? ¿Creían que admitir su inexperiencia se desacreditaría ante sus colegas de profesión?
tenían que ser grandes periodistas antes de trabajar duro para aprender a hacerlo? Éramos estrellas, estrellas precoces, escribió Stephen Glass. Y eso era todo lo que importaba. El público los considera unos tramposos y trampas fue lo que hicieron. Pero yo los considero jóvenes con talento, jóvenes desesperados que sucumbieron a las presiones de la mentalidad fija. Había un dicho en los años 60 que decía, convertirse en algo es mejor que ser algo. Había un dicho en los años 60 que decía, convertirse en algo es mejor que ser algo. La mentalidad fija no contempla la posibilidad de convertirse en algo. ¿Se es o no es? La nota de un examen es para siempre. Analicemos más detenidamente por qué es tan decisivo para la mentalidad fija ser perfecto ahora mismo. Analicemos más detenidamente por qué es tan decisivo para la mentalidad fija ser perfecto ahora mismo. Es porque un examen o una evaluación puede marcarte para siempre. Hace unos 20 años, a los 5 años de edad, Loretta llegó con su familia a los Estados Unidos. Unos pocos días después, su madre la llevó a su nuevo colegio, en el que enseguida le pusieron un examen. Lo siguiente que supo es que estaba en una clase de jardín de infancia, pero esa clase no era la de las águilas, la élite de la escuela infantil. Sin embargo, con el paso del tiempo a Loretta, la pasaron a la clase de las águilas y siguió en ese grupo hasta acabar el instituto, ganando un montón de premios académicos por el camino. Aún así, no se sintió nunca integrada. Loretta estaba convencida de que aquel primer examen había sido un diagnóstico de sus capacidades fijas y había establecido que ella no era una águila auténtica. No pensó que tenía solo 5 años y que acababa de llegar a un nuevo país, o que tal vez en ese momento no había plazas en la clase de las águilas. O quizá la escuela decidió que para ella la transición sería más fácil si la llevaba a cabo en una clase menos exigente. Hay muchas formas diferentes de comprender lo que sucedió y su significado. Desgraciadamente, Loretta eligió la errónea, porque para el mundo de la mentalidad fija no existe manera de convertirse en un águila. Si fueses un águila de verdad, habrías bordado el examen y te habrían aclamado inmediatamente. ¿Es Loretta un caso raro? ¿O esta clase de pensamiento más común de lo que creemos? Para averiguarlo, les mostramos a alumnos de 5º curso una carpeta de cartón y les dijimos que dentro había un examen. Les explicamos que ese examen era para medir una habilidad escolar importante. No les dijimos nada más. Luego les hicimos preguntas sobre el examen. Al principio queríamos asegurarnos de que estaban la descripción que les dábamos, de modo que les preguntamos, ¿en qué medida crees que mide este examen una habilidad escolar importante? Todos ellos no habían creído al pie de la letra. Después preguntamos, ¿crees que este test puede medir lo inteligente que eres? Y también, ¿crees que este test mide lo inteligente que serás de mayor? Los alumnos con mentalidad de crecimiento habían creído lo que les dijimos sobre que el test medía una capacidad importante, pero no creían que midiese lo inteligentes que eran. Y por supuesto,
No creían que pudiera decirles lo inteligentes que serían de mayores. De hecho, uno de ellos exclamó: de ninguna manera, no hay ningún test que pueda hacer eso. Pero los alumnos con mentalidad fija no solo creyeron simplemente que el test pudiese medir una habilidad importante, también estaban seguros con la misma intensidad de que podían medir lo inteligentes que eran, además de lo inteligentes que serían cuando fuesen mayores. Le concedieron al test el poder de medir su inteligencia más básica. Entonces, y para siempre, le dieron el poder de definirlos. Por eso es tan importante cada éxito. Otro vistazo al potencial. Esto nos lleva de vuelta a la idea de potencial y a la cuestión de si los expertos pueden decirnos o no qué potencial tenemos, de qué somos capaces, cuál será nuestro futuro. La mentalidad fija dice que sí, que sencillamente se puede medir la capacidad de cada uno ahora mismo y proyectarla sobre el futuro. Solo hay que hacer el test o preguntarle al experto. No se necesita ninguna bola de cristal. Es tan común esta creencia de que el potencial puede conocerse desde un primer momento que Joseph P. Kennedy, el padre de la dinastía, estaba totalmente convencido de lo que decía cuando le aseguró a Morton Donohue, hijo, que sería un fracasado. Repito, espérate que. Es tan común esta creencia de que el potencial puede conocerse desde un primer momento que Joseph P. Kennedy, el padre de la dinastía, estaba totalmente convencido de lo que decía cuando le aseguró a Morton Donohue, hijo, que sería un fracasado. ¿Qué es lo que Donohue, que más tarde llegó a ser un famoso cantante, compositor, actor y presentador de televisión, había hecho? Pues ponerse calcetines rojos con zapatos marrones para ir al Stork Club, uno de los más prestigiosos y elegantes clubes nocturnos de Nueva York entre 1929 y 1965. Morton le dijo: Kennedy, no he conocido en mi vida a nadie que triunfase llevando calcetines rojos con zapatos marrones. Joven, déjeme que le diga que ahora usted destaca, pero no por algo digno de admiración. Los expertos consideraron que muchos de los personajes más dotados de nuestra época no tenían futuro. Creyeron que Jackson Pollock, Marcel Proust, Elvis Presley, Ray Charles, Lucille Ball y Charles Darwin tenían muy poco potencial para los campos que habían elegido. Y en alguno de estos casos podría ser cierto. Al principio no se destacaban de la multitud, pero ¿acaso no es el potencial la capacidad latente de desarrollar las habilidades con esfuerzo y tiempo? Y esa es exactamente la idea. ¿Cómo podemos saber a dónde llevarán a alguien el esfuerzo y el tiempo? ¿Quién sabe? A lo mejor tenían razón los expertos sobre Pollock, Proust, Presley, Charles, Ball y Darwin en lo que se refiere a sus habilidades en aquel momento. Es posible que aún no fueran las personas que llegarían a ser. En cierta ocasión, acudí a una exposición en Londres de los primeros cuadros de Paul Cézanne. De camino me preguntaba quién sería Cézanne y cómo serían sus pinturas antes de que fuera el pintor que conocemos hoy. Sentía muchísima curiosidad porque Cézanne es uno de mis artistas favoritos y porque fue el hombre que preparó el terreno para gran parte del arte moderno. Esto es lo que encontré.
Algunos de los cuadros eran bastante malos. Eran escenas recargadas, violentas algunas de ellas, con figuras pintadas con torpeza de aficionado. Aunque había algunas pinturas que auguraban el César de después. Muchas no lo hacían. ¿Acaso no tenía talento el César principiante? ¿O es que se necesitó tiempo para que César llegase a ser César? La gente con mentalidad de crecimiento sabe que el potencial necesita tiempo para florecer. La gente con mentalidad de crecimiento sabe que el potencial necesita tiempo para florecer. Recientemente recibí una irada carta de un profesor, Michael Jordan, que había participado en una de nuestras encuestas. Tal encuesta retrataba a una alumna hipotética, Jennifer, que había sacado un 6.5 en un examen de matemáticas. Entonces, les pedíamos a los profesores que nos dijeran cómo la tratarían. Los profesores de mentalidad fija estuvieron muy contentos de responder a nuestras preguntas. Creían que sabiendo la puntuación de Jennifer, ya tenían una buena idea de quién era y de lo que era capaz. Abundaron en recomendaciones. Por el contrario, el señor Riordan estaba furibundo. Esto es lo que escribió. A quien corresponda. Habiendo completado la parte de los educadores en su reciente encuesta, debo solicitarles que mis resultados se excluyan del estudio. Creo que el estudio mismo no es sólido científicamente. Por desgracia, el test utiliza una premisa falsa al pedirles a los profesores que hagan conjeturas sobre una alumna dada basándose solo en un número en una página. El rendimiento no puede basarse en una única evaluación. No se puede calcular la pendiente de una recta teniendo solamente un punto, ya que para empezar, no existe ni línea alguna. Un punto aislado en el tiempo no muestra tendencias, ni mejoras, ni falta de esfuerzo, ni capacidad matemática. Atentamente, Michael D. Jordan. Me encantó la crítica del señor Jordan y no podría haber estado más de acuerdo con ella. Una evaluación realizada en un momento concreto en el tiempo tiene poco valor para comprender la habilidad de nadie y no digamos su potencial para tener éxito en el futuro. Era inquietante ver cuántos profesores pensaron lo contrario y esa era la idea de la encuesta. La idea de que una simple evaluación pueda medirte para siempre es lo que genera presión sobre los individuos de mentalidad fija. Por eso necesitan tener éxito de manera inmediata e indiscutible. ¿Quién puede permitirse el lujo de intentar crecer cuando todo está en juego ahora mismo? ¿Quién puede permitirse el lujo de intentar crecer cuando todo está en juego ahora mismo? ¿Existe alguna otra forma de juzgar el potencial? La NASA lo creyó así. Cuando estaban aceptando solicitudes para astronautas, rechazaron a los candidatos que habían tenido una vida de éxito y en su lugar seleccionaron a otros que habían sufrido fracasos importantes y habían vuelto a ponerse en pie tras ellos. Jack Welch, el famoso director ejecutivo de General Electric, elegía a su equipo basándose en lo que él llamaba la pista del despegue, es decir, en su capacidad de crecimiento. Y recuerda a Marina Semyonova,
la famosa profesora de ballet que escogía como alumnos a aquellos a los que la crítica les proporcionaba energía. Todos ellos rechazaban la idea de la capacidad fija y en lugar de eso seleccionaban basándose en la mentalidad, demostrar que eres especial. ¿Continuamos o repasamos lo seleccionado? No sé, porque quedan solamente 11 minutos. ¿Qué dice? Sí, tiene tiempo para hacer el repaso de lectura de todo lo subrayado. Uf, Y falta tiempo porque hay mucho subrayado. Es casi que leer el otro. Si lo hacemos rápido como una moto. Los directores ejecutivos se enfrentan a otro dilema. Puedes elegir estrategias a corto plazo que estimulen las acciones de la empresa y convertirse así en héroes salvadores, o pueden trabajar en mejoras a largo plazo, arriesgándose a la desaprobación de Wall Street, al tiempo que construyen cimientos firmes para la salud y el crecimiento de la empresa. Desarrollarse. La gente con mentalidad de crecimiento no solo busca los desafíos, se crece ante ellos. Cuanto mayor sea el reto, tanto más se superan. Y no hay lugar mejor para ver esto nítidamente que el mundo de los deportes. Si eres de los que van por la vida haciendo solo las cosas que les resultan fáciles, debería darte vergüenza. Desarrollarse más allá de lo que es posible. La historia de Christopher Reeve. 5 años después comenzó a recuperar el movimiento. Al principio en las manos, luego en los brazos, después en las piernas y finalmente en el torso. Estaba lejos de haberse curado, pero los escáneres cerebrales mostraban que su cerebro estaba mandando otra vez señales a su cuerpo y que su cuerpo respondía a ellas. Christopher Reeve no solo superó su incapacidad, su determinación también sirvió para romper los esquemas de la ciencia en lo que respecta al sistema nervioso y a su potencial de recuperación. Al hacerlo, abrió una vía totalmente nueva para la investigación y devolvió la esperanza a quienes padecen lesiones en la médula espinal. Apostar sobre el seguro. Está claro que la gente con mentalidad de crecimiento se crece ante las dificultades. ¿Y cuándo se crece la gente de mentalidad fija? Cuando los objetivos están al alcance de la mano, cuando se saben capaces. Si las cosas se ponen demasiado desafiantes, cuando no se sienten listos ni talentosos, pierden el interés. Los de mentalidad fija mantuvieron el interés solamente cuando les iba bien inmediatamente. Los que encontraron difícil la asignatura perdieron el interés y la asignatura dejó de gustarles. Si no hacían gala de su inteligencia, no podían disfrutar. Como contraste, los alumnos con mentalidad de crecimiento siguieron mostrando el mismo nivel alto de interés, incluso cuando el trabajo se tornaba desafiante. Para mí es mucho más difícil de lo que creía, pero esto es lo que quiero hacer. Así que eso hace que me decida más aún. Cuando me dicen que no puedo hacer algo, eso me empuja aún más a hacerlo. El desafío y el interés iban de la mano. No hace mucho leí con gran interés la historia de Marina Semyonova, la gran bailarina y profesora rusa que inventó una forma nueva de seleccionar a sus alumnos. Era un test de mentalidad muy ingenioso. Así lo contó una de sus antiguas alumnas. Sus alumnos tienen que sobrevivir a un periodo de prueba en el que ella observa cómo reaccionas ante las alabanzas y las correcciones. Se considera que están a la altura aquellos que se muestran más receptivos ante las correcciones. Dicho de otra forma, Semyonova separaba a aquellos que se entusiasmaban con lo fácil, con lo que ya dominaban, de aquellos que se entusiasmaban con lo difícil. ¿Cuándo te sientes inteligente? ¿Cuando eres infalible o cuando puedes aprender? O cuando aprendes. A Dale. varias personas, desde niños de edad escolar hasta adultos jóvenes, les hicimos esta pregunta. ¿Cuándo te sientes inteligente? Las diferencias fueron impresionantes. La gente de mentalidad fija dijo: Cuando no cometo ningún error. cuando termino algo deprisa y está perfecto. Cuando me resulta fácil algo que los demás no pueden hacer. Se trata de ser perfecto ahora mismo. Sin embargo, las respuestas de la gente con mentalidad de crecimiento fueron:
cuando algo es realmente difícil y lo intento con todas mis fuerzas y puedo hacer algo que antes no podían hacer. No podía Cuando hacer. trabajo en algo mucho tiempo y empiezo a entenderlo. Para ellos, el punto no está en la perfección inmediata, sino en aprender algo con el tiempo, enfrentarse a los desafíos y hacer progresos. Si tienes la capacidad, ¿para qué necesitas aprender? En realidad, la gente de mentalidad fija espera que la capacidad aparezca por sí misma antes de que tenga lugar aprendizaje alguno. En definitiva, si la tienes, la tienes. Y si no la tienes, no la tienes. Veo esta forma de pensar constantemente. Había un dicho en los años 60 que decía, convertirse en algo es mejor que ser algo. La mentalidad fija no contempla la posibilidad de convertirse en algo. Se es o no se es. La nota de un examen es para siempre. Analicemos más detenidamente por qué es tan decisivo para la mentalidad fija ser perfecto ahora mismo. Es porque un examen o una evaluación puede marcarte para siempre. Los alumnos con mentalidad de crecimiento habían creído lo que les dijimos sobre que el test medía una capacidad importante, pero no creían que midiese lo inteligente que eran. Y por supuesto, no creían que pudiera decirles lo inteligente que serían de mayores. De hecho, uno de ellos exclamó, de ninguna manera, no hay ningún test que pueda hacer eso. Pero los alumnos con mentalidad fija no solo creyeron simplemente que el test pudiese medir una habilidad importante, también estaban seguros con la misma intensidad de que podía medir lo inteligentes que eran, además de lo inteligentes que serían cuando fueran mayores. Le concedieron al test el poder de medir su inteligencia más básica, entonces y para siempre. Le dieron el poder de definirlos. Por eso es tan importante cada éxito. Otro vistazo al potencial. Esto nos lleva de vuelta a la idea de potencial y a la cuestión de si los expertos pueden decirnos o no qué potencial tenemos, de qué somos capaces, cuál será nuestro futuro. La mentalidad fija dice que sí, que sencillamente se puede medir la capacidad de cada uno ahora mismo y proyectarla sobre el futuro. Solo hay que hacer el test o preguntarle al experto. No se necesita ninguna bola de cristal. Los expertos consideraron que muchos de los personajes más dotados de nuestra época no tenían futuro. Creyeron que Jackson Pollock, Marcel Proust, Elvis Presley, Ray Charles, Lucille Ball y Charles Darwin tenían muy poco potencial para los campos que habían elegido. Y en alguno de estos casos podría ser cierto, al principio no se destacaban de la multitud. Pero ¿acaso no es el potencial la capacidad latente de desarrollar las habilidades con esfuerzo y tiempo? Y esa es exactamente la idea. ¿Cómo podemos saber a dónde llevarán a alguien el esfuerzo y el tiempo? ¿Quién sabe? A lo mejor tenían razón los expertos sobre Pollock, Proust, Priestley, Charles, Ball y Darwin en lo que se refiere a sus habilidades en aquel momento. Es posible que aún no fueran las personas que llegarían a ser. La gente con mentalidad de crecimiento sabe que el potencial necesita tiempo para florecer. Me encantó la crítica del señor Riordan y no podría haber estado más de acuerdo con ella. Una evaluación realizada en un momento concreto en el tiempo tiene poco valor para comprender la habilidad de nadie y no digamos su potencial para tener éxito en el futuro. Michel de Riordan. Yo creo que dejamos ahí porque son 5:55. Yo dije que no alcanzaba. Uh-huh. Bueno, pues mira, todo eso repasó todo lo que tiene que ver esa estrategia con los estudiantes, con los alumnos. Sí, la conclusión es que no se puede medir la inteligencia o las habilidades de alguien en un solo test. En un solo, o por un solo punto, por un error. A veces dicen, por un error ya lo califican. Sí, no, y se sigue haciendo eso porque cuántas personas no descartan y lo importante acá aplicado a lo que hacemos es que
que la gente de mentalidad fija no supera el rechazo. Claro, por eso cuando dicen no me interesa. Ese proyecto que me estaba mostrando no me interesa. Entonces, ¿cómo No, se siente una persona de mentalidad fija? yo no sirvo para vender. No, a mí no me gusta estar cobrando. A mí no me gusta estar empujando a la gente, estarle rogando a la gente No. para que asista a los eventos. A mí no me gusta tal cosa, a mí no me gusta tal otro. No, Mentalidad fija. Uy, sí. puchica, Pero me usted estoy sí, sí, autoevaluando. si los analiza, tienen un jefe que le está dando látigo. Uy, no, 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 no. Qué Bueno, maravilla. entonces, Seguimos analizando nuestras mentalidades de Ajá, fija así es, mi o de Olguita. crecimiento. Sí, qué bonito. Frente a un reto, ¿cómo actúo frente a un reto? ¿Cómo me Eso. siento? Y cómo me siento frente a algo ya conocido. sí, que tiene que salir uno fortalecido ante un rechazo, que es lo que hacen los grandes líderes. Me rechazaron, no importa, gracias a Dios. Uno, un rechazo más y más cerca de conseguir un sí. Sí, me hace recordar a una frase que leí en estos días, que para eso Dios nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Uf, entra Como dice perfecto. ella ahí en la lectura, a ese tipo de negaciones, de rechazos, pues uno lo que tiene es que, al contrario, empoderarse más y decir, ah, no, claro que sí puedo, esperar a que vea. Y no por eso voy a renunciar así de fácil. Así es que todo el tiempo tenemos es que estar nosotros con esa mentalidad. Y todo lo Eh, puedo en Cristo que me fortalece. Además, claro que sí. Olguita, gracias. Excelente la lectura.